Parece. Pues tratar el tema de la crisis venezolana o de la tragedia, como se dijo por acá, no es un tema sencillo y difícilmente se puede, digamos, comprimir en pocos minutos. Pero de todas maneras, hagamos primero una pequeña introducción de lo que yo percibo como antecedentes y orígenes de la crisis venezolana, ¿no? No cabe duda de que Venezuela vivió durante décadas largas, no solo, digamos, una etapa de crecimiento económico, de desarrollo importante, sino también de gran estabilidad macroeconómica, social y, por supuesto, lo sabemos, el país que hoy es un país de emigración fue más bien el país de oportunidades al que concurrieron millones de europeos, latinoamericanos, compatriotas colombianos también, para ayudar justamente a construir esa Venezuela que dio pues un salto cualitativo muy importante en las décadas posteriores a los años 40, 50, 60, 70, pues hasta que en cierto momento se produjo una inflexión en esa etapa de progreso y de crecimiento que había tenido el país, no solo de infraestructura, sino también en aspectos sociales, de educación, de salud, etc. Y yo diría que la primera inflexión que ocurrió se dio en el plano económico, pero tuvo después una repercusión política, ¿no? Y efectivamente, después de haber vivido etapas de inflación inferiores a las de Estados Unidos, el país de mayor crecimiento de la región latinoamericana y, por supuesto, ese boom que se produjo en la transformación física del país, llegó un momento en que en el año 83 se produjo una primera inflexión, que fue la primera devaluación del signo monetario, y luego, yo diría, la convivencia que tuvo el país entre el fenómeno de devaluación e inflación, que era un fenómeno desconocido en el país. Miren la primera paradoja: hoy el país con mayor inflación del mundo, antes de los países de menor inflación del mundo y de mayor estabilidad cambiaria, ¿no? Hasta el punto de que el venezolano podía ahorrar, como ocurrió en ciertos momentos de la historia económica argentina, en bolívares o en dólares, y ambos tenían pues la fortaleza, digamos, monetaria y cambiaria, de manera que esa primera devaluación introdujo un fenómeno desconocido, digamos, binomio perverso de devaluación e inflación. Yo, cuando estudié economía, ¿no?, me enteré por los libros que la inflación existía y en qué consistía o cuáles eran sus orígenes, pero jamás, y más bien veíamos que, por cierto, Colombia, con 20 o 30% de inflación, uno se preguntaba cómo puede Colombia convivir con una inflación de entre 20 y 30%. A ese nivel, pues, estaban las cosas. Pero decía que a partir de allí comenzó una etapa en el año 83 en que la poderosa y próspera clase media comenzó a sentir el efecto también primero de una cultura, mejor dicho, asimilar una cultura inflacionaria a la que no conocía, a la cual no estaba acostumbrada, y en segundo lugar a vivir también niveles de inflación que no conocía. Y eso correspondió con un ciclo largo del 83 hasta el 98, fecha de triunfo de Chávez en las elecciones de esa fecha. Se produjo un ciclo de reducción de precios del petróleo. Acuérdense que cuando ganó Chávez, el petróleo estaba entre 8 y 9 dólares el barril. La contracción económica, la reducción presupuestaria que se sintió, deterioró la calidad de vida de la clase media e hizo pues que la clase media comenzara también a vivir en su, digamos, pensamiento, en sus imaginarios políticos, en la conveniencia de un cambio respecto al bipartidismo que había gobernado el país durante 40 años, ¿no? Entonces, ese punto es importante porque, miren ustedes, como tanto se dice, quizás los politólogos pues lo puedan analizar mejor, cómo los temas económicos no pueden de ninguna manera disociarse
separarse de los temas políticos. La economía política sigue teniendo, a pesar de que ha perdido fuerza, digamos, en todo el análisis académico o de literatura que se ha hecho, sin embargo es indiscutible que en el caso venezolano ese factor de cambio, de reducción de precios del petróleo, de una clase media próspera que sintió que se les disminuía su calidad de vida, comenzó también a participar de la idea de un cambio. Y por otra parte, los partidos políticos tradicionales sufrieron desgaste. Entre ellos, recuerden que Caldera se separó del partido que había fundado, de COPEI, y fue más bien después opositor de su propio partido, habiendo sido Caldera un hombre importante en la etapa de reconstrucción democrática que ocurrió después de la caída de Pérez Jiménez en el año 59, ¿no? 58 la caída, en 59 la elección de Rómulo Betancourt y el llamado Pacto de Punto Fijo, ¿no? Así que entonces, junto con ello, ¿qué ocurre, digamos, en esas etapas después de que se produce la transición de la dictadura de Pérez Jiménez a los 40 años de democracia que se vivieron entre el 59 y el 99? Pues ciertamente que un fenómeno importante fue la presencia que ya comenzó a observarse, o la influencia de un país como Cuba en todo el escenario político venezolano, desde el año 59 hasta el año 99 y hasta hoy, ¿no? Es decir, hay que recordar que en el año 58, la etapa final, digamos, de la Revolución Cubana, Venezuela tuvo una participación muy proactiva en la ayuda a la revolución castrista, fidelista, pues en fin. Tanto que, y hay que recordarlo, que desde Venezuela no solo se recolectó muchísimo dinero en apoyo a la revolución cubana, sino que también salió a mediados del año 58 del puerto de La Guaira un barco cargado de armas para ayudar al triunfo de la revolución, que finalmente, inclusive ese barco coronó pues su desembarco de armas en la Sierra Maestra, tanto así que Fidel Castro, la primera visita internacional que hizo fue a Venezuela, febrero del año 59, en el momento en que se posesionaba Rómulo Betancourt, pidió ayuda en tema de petróleo y un crédito pues, de unos montos que para aquel momento resultaban descomunales. Rómulo Betancourt aseguró suministro petrolero, garantía de suministro, pero no precios ni condiciones concesionales, y eso generó un distanciamiento entre Fidel y Rómulo Betancourt, que luego lo vimos traducido en la aparición de la lucha armada en Venezuela, una lucha armada distinta a la de Colombia, más intelectual, más romántica de la Revolución Cubana, más universitaria, que el origen que tuvo acá el proceso pues, de la lucha política y de la guerrilla, ¿no? Pero en definitiva, esa ruptura sí generó un aspecto que luego fue relevante, que fue el apoyo de Fidel Castro a la lucha armada en Venezuela. Apoyo que se materializó con entrenamiento de la guerrilla venezolana, que se materializó también con el desembarco de 3 grupos guerrilleros, uno de ellos inclusive encabezado por el después general Arnaldo Ochoa, el protagonista pues, de Angola y Congo, en fin. Pero el nivel de compromiso que asumió el gobierno cubano con respecto a la lucha armada y la desestabilización que tuvo que enfrentar Rómulo Betancourt de la extrema derecha y de la extrema izquierda, pues no fueron una cosa sencilla. Finalmente, el estamento castrense derrotó la lucha armada en Venezuela y vino la etapa de pacificación que se materializó durante el gobierno de Caldera I. Es decir, derrotados militarmente, se incorporaron muchos de ellos, la gran mayoría, a la vida civil. Pero hubo también una estrategia que no debemos olvidar, que fue la estrategia de infiltración de esos grupos derrotados, de algunos de esos grupos, en las Fuerzas Armadas venezolanas. Esta fue una estrategia deliberada de colocar jóvenes
un pensamiento pues político definido en las Fuerzas Armadas, y que es el resultado que vimos pues con ya pues la insurgencia de Chávez posteriormente, después de haber salido de la escuela militar en el año 75 y de algunos de sus aliados, ¿no? De manera que entonces allí hay unos temas de origen que sí hacen ver que Venezuela no ha sido simplemente un escenario de diferencias, y como decía Víctor, hoy en día, y lo ha sido desde tiempo atrás, Venezuela es hoy el escenario de una gran confluencia de intereses foráneos, no solo el de China y de Cuba y de Rusia, sino también del mundo islámico, de, por supuesto, los países del ALBA, el movimiento ya fundado posteriormente por Chávez, y por otro lado también de la guerrilla colombiana, porque no hay duda de que la presencia, con el respaldo, apoyo, anuencia del gobierno de Venezuela, pues ha sido notoria, y hoy en día lo es de una manera categórica. Se dice que puede haber no menos de 4.000 personas ligadas a movimientos irregulares colombianos en Venezuela, cuando ahora se estén pues ya normalizando. Perdónenme. Aun cuando se esté normalizando pues en función del proceso de paz la relación con esta gente. Entonces, al final, miren, es importante nada más recordar, al hacer este breve antecedente, lo que fue el objetivo de ese proceso de infiltración de la izquierda en las Fuerzas Armadas venezolanas como un factor fundamental. Chávez lo reconoció en su momento, inclusive en libros que se escribieron como el de Habla el Comandante, que fue una recopilación de entrevistas hechas por el periodista Agustín Blanco Muñoz, pero también un compañero de Chávez, el comandante Jesús Urdaneta Hernández, que también tuvo un libro escrito por el mismo periodista que se llamó Habla el Comandante Urdaneta, que rompió con Chávez después de ocupar la dirección de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, es decir, de la policía política venezolana. Él sostiene, e inclusive me lo dijo a mí personalmente en una oportunidad, que sí era absolutamente cierto de que hubo un plan de infiltración de la izquierda radical en las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿sabes? Y eso pues lo hemos podido comprobar en fechas posteriores a raíz pues del triunfo de Chávez y de la revolución. ¿Qué otro aspecto puedo destacar? La visión que tuvo Fidel Castro con Chávez, después de que Chávez era un desconocido pues en Venezuela, en el mundo, en fin, pero la visión de esa experiencia, sagacidad e inteligencia que tuvo Fidel de identificar a ese hombre, a ese teniente coronel insignificante y desconocido para aquel momento, como el hombre al cual tenía que darle pues todo el respaldo. Y efectivamente hubo dos hechos que hay que recordar: la visita después del sobreseimiento de la causa que concedió Caldera a Chávez, la presencia entonces de Chávez, invitado por Gustavo Petro acá en Cuba, en Venezuela, digo en Colombia, que fue la primera visita, y segundo, el gran recibimiento que le dio en La Habana en el año 94, la salida de la cárcel de Chávez, donde efectivamente lo deslumbró por una parte, lo recibió como jefe de Estado, un hombre desconocido, y se convirtió en su mentor político y también en su padre afectivo, porque así logró, penetrar también los sentimientos, el alma de Chávez en aquel momento. Y ahí es donde, después del fracaso de los dos intentos de golpes de Chávez y su grupo de oficiales conjurados, pues se inicia entonces, por recomendación de Fidel, pues el objetivo de intentar por la vía democrática la conquista del poder. Y efectivamente lo logra, yo diría con una dosis también bastante grande de ingenuidad de la sociedad venezolana, que creyó que podía darse un cambio en manos de un militar que pusiera orden, pero que respetaría las reglas del juego democrático. Y eso lo vivimos todos los que estábamos allá,
la gente pensaba que Chávez iba a ser un demócrata y que el objetivo no era, como fue, conquistar el poder por la vía electoral, ya que no lo pudo hacer por la fuerza, para demoler la democracia desde adentro. Bueno, se produce el triunfo del año 98, asumen el 99, y ya sabemos que el primer objetivo fue convocar por un medio que fue cuestionado por muchos, ante un referéndum consultivo, a una asamblea constituyente. Fue una constitución aprobada con mucha celeridad, digamos, ¿no? Y la presidió la asamblea constituyente uno de los hombres que fueron los promotores de la carrera política de Chávez, que fue Luis Michelena, ya fallecido. Bueno, se produce entonces la modificación de la Constitución, y a partir de allí, y en esa transición entre una Constitución y otra, claramente se produce entonces el objetivo, en primer lugar, de conculcar la independencia de los poderes y de poder, digamos, elegir tanto el poder electoral como también el poder judicial, muy pues en función de las necesidades del régimen, ¿no? Pero luego, a partir de allí, entonces se producen los hechos que son importantes, que vinieron, lo refiero de manera muy breve después, que fueron entonces los intentos de la oposición de impedir que ocurriera, digamos, una implantación del absolutismo. Es decir, Chávez comenzó por hacer aprobar, digamos, en la Asamblea Nacional los poderes extraordinarios a través de leyes habilitantes, y efectivamente eso fue la fuerza que le permitió entonces comenzar a cambiar todo el ordenamiento jurídico, desde la ley de hidrocarburos hasta la ley de tierra, por la vía entonces de fast track, digamos, con los poderes extraordinarios que le confirió la Asamblea Nacional Venezolana. En definitiva, eso, la politización de Petróleos de Venezuela y el malestar también sindical que existía, condujo a la crisis conocida de abril del 2002, en la cual no me detengo, pero que intentó pues relegitimar poderes y llamar a elecciones limpias que permitieran pues asegurar, digamos, el sostenimiento o rescate por pleno de la democracia, ¿no? A partir de allí entonces comienza también el otro objetivo, que es el de montar pues el modelo socialista, un poco bajo la inspiración de aquel politólogo argentino muy cuestionado, llamado Norberto Ceresole, cuyo lineamiento fue: usted tiene que mandar sobre la triangulación del caudillo, ejército y pueblo, sin instituciones, y efectivamente comenzó esa desinstitucionalización del país y la sustitución en la mayoría de los casos, por una institucionalidad revolucionaria paralela, ¿no? Comienza también en el plano económico el objetivo entonces de disminuir el papel de la empresa privada, de generar entonces una situación de un Estado omnipotente, omnipresente, macrocefálico, en fin, que ha significado que en el día de hoy todo el sector, el tejido productivo, tanto industrial, comercial, como también pues agrícola, esté en aproximadamente un 30% de lo que existía en el país antes de que el régimen asumiera el poder. Es decir, 30% sobreviviendo de todo, digamos, el tejido importante que existía hasta ese entonces, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son en plano económico el resultado que hoy podemos observar? Primero, la politización de PDVSA, ¿a qué ha ayudado? A que el despido de lo mejor del talento humano venezolano que estaba en la industria petrolera, pues bueno, una vez despedidos, fue entregado pues más bien a gente sin la preparación debida, a gente que tiene pues una concepción más política y de otros objetivos, de exprimir a Petróleos de Venezuela de sus recursos. Pues la destrucción de PDVSA, como lo vimos en el año 2002, ha significado, en efecto, el mayor de los errores y desgracias para Venezuela. Chávez, en lugar de haber mantenido a PDVSA
como la segunda empresa energética del mundo que fue, manejada meritocráticamente, la politizó y los resultados están allí. PDVSA cumplió funciones totalmente distintas a la de su core business, que es la de producir petróleo eficientemente, y de una capacidad de producción de 3,5 millones de barriles diarios que tenía en el año 1998, hoy escasamente alcanza a 1.900.000 barriles diarios de producción petrolera, de los cuales mucho está comprometido en el pago de la deuda, especialmente con Chile. Pero no solo es que estemos produciendo, inclusive algunas cifras dicen que ligeramente por debajo de 1.900.000 barriles. Estas son cifras probablemente de los años 40, 50 en Venezuela, pero además miren la forma como está operando la industria petrolera. Las refinerías más grandes del mundo están en Venezuela, 2 de ellas en la península de Paraguaná, la refinería de Amuay, que fue de la Exxon antes de la nacionalización de la industria, y Cardón, que era de Shell. Todas esas se inclusive readecuaron con procesos de conversión profunda para procesar con eficiencia crudos pesados. Y el hecho es que esas refinerías están produciendo hoy al 40% de la capacidad. Es decir, Venezuela, el país de las mayores reservas petroleras del mundo, junto con Arabia Saudita, tiene que importar petróleo a precios internacionales para venderlo subsidiado en el mercado interno, en lo que le produce una situación de unos costos infinitos que demuestran también el porqué de la crisis de caja que vive Venezuela en el momento actual. Y encima de eso, como si fuera poco, no solo expulsaron de PDVSA lo mejor de nuestros recursos humanos, sino que, como lo acabamos de ver ayer, Chávez insiste en colocar gente sin experiencia, un militar, un general de la Guardia Nacional, a presidir Petróleos de Venezuela. ¿A quién se le ocurre semejante disparate? Eso significa que prefieren los elementos de lealtad a un manejo de rescate gerencial, a pesar de que Maduro diga, no, el objetivo es producir más petróleo. ¿Pero cómo? Si no están invirtiendo, si no tienen los recursos humanos adecuados, y ahora colocan de nuevo a un general, junto con la designación ahora en la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, que es Citgo, también a un político, a un primo de Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, es designado a dirigir ese otro emporio que está pues ubicado en los Estados Unidos, que tiene varias refinerías, poliductos y 14.000 estaciones de servicio en el territorio de los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa ha ocurrido? Pues bueno, un incremento sostenido del nivel de endeudamiento. La deuda pública venezolana se estima entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. Es decir, no bastó con el despilfarro de aproximadamente 2 billones, millones de dólares recibidos, que son una cifra mayor que la que se puede contabilizar desde José Antonio Páez, el primer presidente de la Venezuela, después de la disolución de la Gran Colombia, hasta Caldera. Lo que recibió este régimen ha sido mayor que lo recibido en toda la historia del país, sin que se pueda contar ni siquiera ninguna obra importante. Entonces el país endeudado, ahora con ingresos disminuidos por todas las razones que ha notado, entra en una situación de default selectivo, hay incapacidad de pagos. Maduro trata de señalar que él decreta la renegociación o reestructuración de la deuda, es una demostración de ignorancia pues, o de cinismo ilimitado. ¿Cómo puede decir que decreta la reestructuración de la deuda si hay acreedores, pues, en fin, que hoy se sienten muy preocupados, tanto que las calificadoras de riesgo han, digamos, disminuido a Venezuela pues, en la calificación hasta la ubicación como default selectivo, como ya dije anteriormente. Obviamente que el recurso del gobierno ha sido, en tiempos recientes, poner a producir la maquinita de billetes, inorgánicamente. Pero no hay billetes. Bueno, pero hay emisión inorgánica, es decir,
el nivel de liquidez en la economía venezolana, que es circulante, ha aumentado en una curva exponencial. El ABC de la economía que dice, eso provoca no solo inflación, hiperinflación como la que estamos viviendo en el momento actual, porque obviamente es un dinero que no tiene respaldo en una masa de bienes y servicios producidos en el país. Resultados, este año la inflación va a cerrar en 1.400%, es decir, hiperinflación. Ya en octubre fue 50% en un mes, ¿no? Y eso técnicamente es precisamente la barrera para considerar que el país está en hiperinflación, y la estimación del Fondo Monetario es que será la inflación de 2.500% el año que viene, porque no se ve ninguna intención de corregir las causas estructurales de la inflación. El Banco Central con ese dinero está financiando gasto público, que es ilegal y por supuesto totalmente irracional, pero están financiando gasto público incluyendo a Petróleos de Venezuela. La deuda de PDVSA con el Banco Central es altísima, cosa que es, repito, pues un despropósito total, ¿no? Ya dije que el aparato productivo está abatido, casi que sobreviviendo, con algunas empresas sometidas pues a controles, a la falta de divisas en el país a través del control de cambios. Pero bueno, la situación también de caja ha llevado al agravamiento de esta situación, de esta crisis humanitaria, que algunos llaman con razón casi que genocidio, por el enorme nivel de desabastecimiento, tanto de alimentos, 82%, como de medicinas, 90%. En algunos medicamentos hay 100% de desabastecimiento, entre ellos los medicamentos para el cáncer y otras enfermedades, pero como si fuera poco, pues también hay reaparición de enfermedades que estaban erradicadas: malaria, tuberculosis, sarampión, difteria, es decir, y el sistema de salud colapsado, de manera que mucha gente está literalmente muriendo por falta de atención y por falta de medicamentos. En definitiva, pues la diáspora es ya cercana al 10% de la población. Eso significa la mayor descapitalización para un país de su recurso humano. El salario mínimo, el salario, digamos, el poder adquisitivo del salario se ha deteriorado. Maduro ha tratado de compensarlo con aumentos recurrentes del salario mínimo, pero fíjense ustedes, el último aumento, que fue a comienzos del mes de noviembre, lo llevó a 456.000 bolívares. Hoy el tipo de cambio del mercado paralelo, en este momento ya debe haber subido algo más, pero está en alrededor de 84.000 bolívares por dólar, que son 84 millones de bolívares por dólar antes de que le quitaran los 3 ceros. Pero ¿saben cuánto significa ese salario mínimo? $5. $5 mensuales. Y lo puedo decir también por la clase media afectada, la clase media pensionada o que vive en función del salario mínimo, pues está pauperizada, totalmente, digamos, empobrecida, ¿no? Los temas también en lo social, la educación retrocede, y tenemos también pues un académico que alcanzó a ver pues también cómo las universidades han sido destruidas, no han podido tomarlas por la vía de la fuerza ni por la vía electoral, y las han asfixiado por la vía presupuestaria. Pero resultado, decenas de miles de profesores universitarios también en la diáspora, en el éxodo, y las universidades creadas por el gobierno lo que han propiciado es programas sin ninguna validez, importancia académica. Hasta médicos se están formando en 3 años, ¿no? Que ni enfermeros. Una carrera de enfermería significa 5 años de formación. Así que la espiral de precios en los alimentos lo calcula Ricardo Hausmann, profesor de Harvard, en una declaración reciente. Dice Ricardo que esto del 1.400 o 2.400%, a pesar de los subsidios, hace que en los mercados donde se venden los alimentos, la inflación en Caracas puede llegar al 23.000% anual. Es decir, las cifras globales están matizadas por el subsidio a la gasolina, los servicios públicos, en fin, por tantos otros elementos, ¿no?
Y por supuesto, la devaluación entonces alimenta la inflación y como ya dije, esta cifra increíble que me recuerda a la crisis alemana de los años 20, ya 84 millones de bolívares por $1. ¿Se imaginan pues lo que puede representar en términos de distorsión para una economía como la venezolana? Pero lo más grave, para un gobierno que se dice socialista, el 80% de la población está recibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, 80%. El índice de consumo de los hogares cae de manera sostenida. La inversión entre el 2014 y el 2018 ha caído en 60%, la inversión. El desempleo se estima que para el año que viene va a ser de 30%, a pesar de la metodología de cálculo del desempleo. Lo que les decía de la liquidez monetaria se duplicó en 2015 y en 2016, en cada año se duplicó la liquidez monetaria, pero se quintuplicó este año. Ahí les podría hasta mostrar cuadros que hacen ver que para cualquier estudiante de primer semestre de economía, allí está la causa principal de este fenómeno hiperinflacionario. ¿Qué otras cifras son dramáticas? Porque todo parece un escenario de exageración. Pues miren, las exportaciones, que fueron todavía con Chávez y comienzos de Maduro, habían sido de 89.000 millones de dólares en el 2013, este año solo van a alcanzar 30.000 millones. Y las importaciones van a ser solo de 8.000 millones de dólares, una economía que normalmente importaba 40.000 millones de dólares, y eso explica mucho del nivel de desabastecimiento. La deuda externa es 120% del PIB. El país en resabios en términos de competitividad internacional y de ambiente para los negocios. Como ya dije, pues también hay muchísimos reflejos de ello pues, en las calificadoras de riesgo. El país viviendo un nivel de inseguridad y colocado pues, entre los países más peligrosos y de mayor pues, índice de criminalidad del mundo. Los militares convertidos en un partido político armado, que ha sido pues, una de las desgracias institucionales también mayores, además, pues, como ya dije, pues, de toda la conculcación de la independencia de los demás poderes, y ahora pues, el objetivo de convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, cosa que ni siquiera pues, lo hizo Chávez en vida, trató de modificar la Constitución para adaptarla a su modelo socialista, pero hubo rechazos en un referéndum que convocó Chávez. Pero hoy en día, ilegítimamente, se convoca a una asamblea constituyente con el objetivo de implantar el Estado comunal y ya sustituir la institucionalidad republicana que ya es agonizante. Así que bueno, en todo caso, pues la Asamblea Nacional ha dicho también, después de haber sido desconocida por el régimen, que toda negociación de la deuda externa que no pase por la Asamblea Nacional será desconocida en el futuro, y eso ha puesto en alerta. Pero como decía también, no solo es, digamos, Venezuela un centro y un escenario de debate entre oposición y gobierno, sino toda esta confluencia de intereses que se mueven en el escenario venezolano, y por supuesto la corrupción que se ha llevado pues, a los niveles, yo diría, más altos, insospechados que uno puede imaginar en la región, porque ya no se trata de robo, sino del saqueo de una nación, en donde se estima que en negocios, en irregularidades, en colocaciones en el exterior, se han manejado cerca de 400.000 millones de dólares, si es que esa cifra no es conservadora. El país se ha aislado mucho del mundo, en términos, pues, por supuesto, de las presiones que se están ejerciendo para la restitución de la democracia, pero hasta en comunicaciones. De Venezuela se han retirado numerosas líneas aéreas. En la práctica son poquísimas las que quedan operando. El aeropuerto de Maiquetía en Caracas parece un verdadero cementerio, ¿no? Y los elementos nuevos pues, son esta, digamos, arremetida de la comunidad internacional para tratar de forzar pues, a una reconsideración de parte del gobierno
de muchas de las medidas violatorias de los derechos humanos, etc., ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente en la situación política está tratando de, como decía, de copar todos los espacios y de declararse pues como la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria en todos los sentidos, y es una estrategia simplemente poco burda del gobierno, de que puede haber elecciones, pero si no van a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, pues quedan descalificados como los gobernadores, y sería el caso inclusive de la elección presidencial del año 2018. Un presidente que sea electo, en la hipótesis de que la oposición lograra ganarlo superando todo el fraude, pues ¿qué pueden decirle? Bueno, señor presidente de la República, si usted no viene a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, no puede tomar posesión, y generar una situación de vacío y de conflicto todavía muchísimo mayor. Subsiste un número muy grande de presos políticos, cerca de 450, pero en el propio estamento militar venezolano se dice que hay, si no cientos, miles de militares que están presos y que, por supuesto, el tema no se maneja en forma absoluta por unos medios de comunicación que están totalmente mediatizados. El gobierno se entregó entonces en manos de los militares. Creo que Víctor decía algo que también estoy de acuerdo, que es un poder parcelado. Es decir, Chávez al menos tuvo quizá la virtud de unificar o aglutinar a sus seguidores. Maduro tiene 4 poderes: el que ejerce él, su esposa y algunos allegados, el que ejercen los militares, el padrino a la cabeza, y a los que le han entregado ministerios, le han entregado empresas del Estado, compra de alimentos, PDVSA ahora, Citgo, en fin, Citgo por el hermano. Y fíjense ustedes que esta mañana recortaba acá una noticia de prensa donde de alguna manera reflejaban lo que se dice de la militarización. Tengo por aquí una lista de generales y militares ejerciendo el manejo de todas las empresas y ministerios en una forma verdaderamente aterradora. Dice aquí, por ejemplo, que en la actualidad, aparte de estos nombramientos recientes, Nicolás Maduro ratificó a un general, Luis Alberto Ramírez, como ministro de Alimentación y presidente de la Compañía Venezolana de Alimentos, fracaso total. El Ministerio de Transporte está en manos de un general Juan de Jesús García Tuzán. Otro mayor general, Carlos Osorio, este es también miembro del gabinete. Ahora acaban de nombrar al exgobernador del estado Táchira, de origen militar también, José Bielma Mora, como ministro de Comercio Exterior. Hay también en el gabinete otro coronel como ministro del despacho de la presidencia, Jorge Márquez. Néstor Revelor, otro general, ministro del Interior, padrino, ministro de la Defensa. Un comandante retirado, Wilmar Castro, del Ministerio de Agricultura. El almirante Orlando Maneiro, ministro para la Pesca. El general Villarruel, en el Ministerio de Hábitat y Vivienda. El mayor general Luis Mota Rodríguez, ministro de la Energía Eléctrica. El almirante Salazar, ministro de Obras Públicas. Ahora también nombraron, además de este general, presidente de PDVSA, el segundo, no es ni siquiera un técnico, es un almirante que acaban de designar. O sea que uno dice, los disparates en el manejo del asunto pues son increíbles. Y ya pues digamos cerrando, para más bien que conversemos, pues cómo se ven pues las perspectivas, las preguntas de siempre, cómo se ven Yo sigo pensando, y lo he comentado en algunas oportunidades, que los retos de un gobierno de cambio son básicamente 5: reconciliación sin impunidad, reconstrucción de toda la institucionalidad destruida, desarmar al país, que es un desafío de enormes dimensiones, la reestructuración económica. Pienso que el país es un país viable, requerirá de todas maneras de cambio de políticas y de por lo menos un programa de ajuste y de asistencia externa de unos 70.000 millones de dólares, y los militares a sus cuarteles. Esto que han hecho con la institución militar es un verdadero sacrilegio que han cometido, y en la práctica ha colocado en una situación de vulnerabilidad a la propia institución armada
fuera, pues como está, de la institucionalidad y del apego a las propias normas de la Constitución y de las leyes. Escenarios, casi que se los dejaría más bien a Víctor, pero ¿cuáles se me percibe uno que pueden ser? Colapso económico, que provoque una implosión social, nuevas etapas de resistencia activa. Lamentablemente hubo una etapa en el 2014 y este año que provocó 140 muertos, pero sin una salida, un desenlace. Agudización de la presión internacional, lo estamos viendo. El deterioro de la relación con Colombia, ya de la luna de miel pues se pasó de nuevo a un ambiente pues de agresión permanente de parte del régimen de Maduro, pero obviamente que las zonas de frontera han sufrido mucho. El problema social que también mencionó Víctor es grande sobre Colombia. En definitiva, pienso pues que Venezuela está siendo calificada cada vez más como una amenaza internacional y un poco de perturbación en las relaciones económicas internacionales. Se ha traducido en la separación de Venezuela del Mercosur, en la exclusión que hicieron los países, y el debilitamiento mismo de la UNASUR, que estuvo manejada especialmente por Ernesto Samper, pues con un criterio muy político. Perspectivas regionales también influyen sobre eso. Hay incertidumbres todavía en el panorama político en Brasil, México, Chile, en la propia Honduras, no se sabe qué va a pasar. El intercambio colombo-venezolano está en su punto más bajo. De exportaciones de 6.100 millones de dólares en el pasado, este año no va a llegar ni a 150 millones de dólares las exportaciones colombianas. Es decir, eso se vino la relación de intercambio al suelo y la situación fronteriza pues muy graves. De manera que todas las perspectivas son inciertas en un régimen que, podríamos decir, ha llevado al país a la bancarrota, ha fracasado, ha colapsado, y en donde, como les digo con franqueza, no se ve todavía pues claramente cuál de esas opciones o escenarios de salida son las que puedan ocurrir hacia el próximo futuro. Eso es. Muchas gracias, Pedro. Ha sido una gran exposición, más de media hora. Yo siento que no haya habido más público porque la exposición merecía más público, pero pasemos a un coloquio y hagámosle algunas cuestiones. No sé si mi amigo Elías tiene alguna cuestión que plantearle. Hacemos un turno de cuestiones, si le parece, y luego las contestan los dos, Víctor y Pedro. La primera de Víctor, porque mencionó la influencia de las dos potencias. China y Rusia. Mi pregunta es, Irán, ¿qué papel juega? En Venezuela en particular, pero en América Latina. Hagamos un turno de intervenciones y luego la mesa responde. Vale. Y la segunda pregunta es, no puedo entender cómo logró la oposición semejante victoria en 2015 parlamentarios, que hablase de varias oposiciones. Entonces, ¿cómo logró ese éxito tan milagroso? Bueno, mi pregunta es sobre la cuestión internacional, pero no China, Rusia ni siquiera Trump, sino el hecho de que países